Buen día. Gracias, Sardoy. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro O'Donnell. Está bueno que todos nos conocemos, así que es más cortito todo. Soy miembro de comisión directiva. Vamos a cumplir todo lo que dice que tenemos que hacer los moderadores de los talleres. Y miembro de la regional Río Cuarto. A continuación, el taller que va a dictar Leticia Vedano, ingeniera agrónoma en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, socia de Yewen, ¿está bien? Yewen S.A., empresa dedicada a la provisión de insumos y servicios por la producción agropecuaria en La Bulalle, ATR la regional Apresid La Bulalle, coordinadora del Nodo Este. Y Drinkovich Mariano, ingeniero agrónomo, ATR de la regional Vicuña Maquena, asesor técnico privado, perito de siniestros agrícolas. Está bueno porque somos muchos de la casa, entendemos lo que es un taller. Tenemos 20 minutos de un espacio de la presentación disparadora del tema y después tenemos 20 minutos de preguntas, dice el manual. Pero después lo van a ver con lo que los chicos van a presentar. Más que preguntas de allá para acá, lo vamos a hacer bien taller y que termine la exposición como una pregunta de ellos hacia ustedes y que entre todos le encontremos la vuelta a cómo sigue esto. Primero veamos lo que nos cuentan, son 10 minutos cada uno y después lo empecemos a trabajar. Si podemos ya irlo pensando de esa forma, estaría bueno. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá, por haberse quedado al Congreso y haber venido a esta sala. Para nosotros es muy importante el poder compartir con ustedes esta experiencia, que fue para nosotros, para un grupo de gente, muy sentida. Así que, bueno, allá vamos. El Nodo Este es un espacio en el cual confluyen las regionales que están ubicadas en la provincia de Córdoba y en San Luis. Este espacio recibe periódicamente en reuniones a representantes de esas 12 regionales y a sus ATRs. Entonces el trabajo que vamos a ver es un trabajo conjunto con mucha participación de los ATRs de las regionales y también con una participación indirecta de los miembros de esas regionales, que en toda la gente que junta ese espacio, este nodo, son más de 190 personas. Entonces, para nosotros es un espacio muy, muy importante porque tiene un alcance, una diversidad de personas que lo conforman y diversidad de situaciones que reflejan estas personas que lo hace muy abarcativo y muy interesante de utilizarlo como insumo para intercambiar. Y bueno, nosotros en este nodo tuvimos en el año pasado, en el año 2017, como una pequeña crisis, en la cual se había desdibujado un poco el objetivo por el cual nos juntábamos. Y entonces, bueno, la gente cuando el curso se va desviando, como no se sabe dónde se va, las personas, los representantes empezaron a dejar de participar. Y hasta un momento tal en que se pensó en desarmar el espacio, porque como que no había gente que lo sustentara y algo que lo motivara a seguir. Y bueno, en eso la verdad que los ATR y algunos miembros y la gente del espacio de regionales tuvimos mucho que ver en hacer fuerza para que este espacio no decaiga, porque como les mencionaba antes, es un espacio muy significativo y un espacio donde se puede generar un intercambio sobre temas que en un momento se había perdido, que estaba subyacente, pero que siempre estuvo en realidad. Todas las personas que estamos participando del nodo tenemos en común que estamos directamente relacionadas con la producción agropecuaria. Y eso es lo que en un momento perdimos de vista y que después lo trajimos de vuelta a la mesa, y eso es lo que nos llevó a tratar de buscar a partir del nodo generar cosas que sirvieran para todos los participantes. Entonces a través de eso común que teníamos, que era la agricultura,
Y como también en este tiempo se nos pide que cada vez la agricultura sea más eficiente, sea mejor, pero para eso necesitamos información. Y entonces, si todos tenemos en común que nos dedicamos a esto, ¿quién mejor que nosotros para generar esa información? Así que bueno, esto es la historia de todo esto, es lo que les voy a contar. Y entonces cuando se planteaba la posibilidad de desarmar el nodo, nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a quedar las regionales cada uno por separado? Y si tenemos cosas que tenemos cosas en común, tenemos cosas para compartir. Y esto a la vez se puede hacer una analogía para todos aquellos productores o técnicos que no están actualmente participando de ningún grupo. ¿Por qué estás solo? Si vos tenés cosas para compartir con otros y sabes que juntos podés hacer cosas mejores, lograr cosas mejores de las que podrías lograr vos solo. Y si uno se pregunta qué es lo que nosotros podemos compartir, y bueno, podemos compartir lo que hacemos, es decir, los datos que tenemos, y podemos compartir las cabezas, el pensamiento, la forma de actuar, la forma de hacer, la forma de ver. Entonces, ¿por qué estar solos y aislados si nosotros tenemos cosas en común? ¿Por qué no vamos a quedar nosotros con nuestro potencial, con todas las cosas que sabemos hacer, con todas las cosas buenas que tenemos para nosotros solos, mirando para adentro únicamente, si nos podemos juntar con otros y alcanzar objetivos que quizá por nosotros mismos, por más que tengamos el conocimiento, la sabiduría y la potencialidad de hacer un montón de cosas, no podríamos hacer? Bueno, y la analogía futbolística. Y en APRESID tenemos una frase que es por ahí la que engloba todo lo que estamos hablando, y es que nadie sabe tanto como sabemos todos juntos. Entonces la pregunta de nuestro taller era: ¿solo o acompañados? Bueno, estar solo significa que yo tengo mis lotes, o yo regional tengo los lotes de mis miembros, y entonces de ellos, bueno, sí puedo sacar alguna información. Y en el caso de un lote, ustedes saben que un lote es un dato, es una línea de Excel. Podemos ver, sí, que un mismo lote seguido durante varios años nos puede dar un poco de información, pero no deja de ser un solo dato. Y ese dato, de ese dato solo, por ahí es más difícil sacar conclusiones, porque está bastante sesgado. Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Y de alguna manera a mí me toca la parte un poco más linda de esto, porque cuento cuando estamos acompañados. Creemos que cuando estamos acompañados podemos hacer muchas cosas y mejores. Como dice Leti, un lote da un dato o muchos datos, pero esos datos de alguna manera, si están solos, desordenados o sin algún proceso, no tienen mucho sentido. Entonces, cuando empezamos a ver que muchos datos, muchas cabezas pueden generar información, dijimos, a ver, de todos esos puntos recolectamos datos de diferentes regionales, de diferentes miembros en el nodo. Entonces, si todos esos datos de alguna manera están desordenados, no nos dicen nada, pero ¿qué pasa si de alguna manera los filtramos, los pasamos a un grupo de gente con ganas, con intenciones de trabajar en equipo, de procesar? Y creemos que esos datos, cuando se procesan, pueden generar información. Y cuando hablamos de información, decimos información que es importante regional, zonalmente, para la toma de decisión. Creemos que tener datos aislados no sirven, pero cuando empezamos a tener esa información procesada y en conjunto con una base de datos importante, sí sirven para la toma de decisión. Y hablamos de toma de decisión, fecha de siembra, elección de variedades, momento oportuno para tal o cual cosa. Hay mucha información que se procesó y la vamos a ir mostrando más adelante. Cuando decimos muchos casos, estamos hablando de alrededor de 1.500 casos los que juntamos entre soja y maíz. Estamos hablando de 100.000 hectáreas de soja y más de 37.000 hectáreas de trigo. Eso es en una sola campaña. Cuando vemos que todos esos datos de soja y de trigo están procesados y ya empezamos a pensar en seguir recolectándolo año tras año, empezamos a pensar en estadística. Cuando pensamos en estadística también pensamos en tendencias. Entonces creemos que tiene mucho más peso todavía cuando estos datos procesados tienen estadística y tendencia. Pero no solamente cuando uno está acompañado se consigue generar información, sino que también lo que se consigue es la interacción de las personas.
el que cada uno muestre su forma de hacer, su forma de ver, y que juntos, analizando esa información, crezcan, tanto en lo técnico, a partir de la información, como también en lo humano, a partir de saber compartir, de saber generar acuerdos, de saber escuchar. O sea que el estar acompañado también significa desarrollarse a uno mismo. Y cuando uno está solo es un poco más difícil, porque la única visión que está es la propia. Bueno, un poco lo que nosotros hicimos cuando empezamos fue poner en juego esto, es decir, lo primero que hubo que hacer para juntar la información fue acordar una planilla en la cual íbamos a volcar. Segundo, tener la voluntad y la generosidad de brindar todos esos datos para que alguien los procese y después los podamos tener de vuelta como información. Bueno, ahora sí vamos a ir precisamente a lo técnico y vamos a mostrar un poco de toda esta información que se recolectó y se procesó con mucho esmero. Vamos a empezar a lo que es cultivos de invierno, a eso llamamos cultivos invernales y de cobertura, incluyendo el trigo, ¿no es cierto?, como cosecha. Vamos a ver las superficies y rendimientos. Vemos para este caso que se informaron alrededor de 25.000 hectáreas de trigo, con 45 quintales por hectárea de promedio. Tenemos los cultivos de cobertura con más de 5.000 hectáreas, el garbanzo con casi 5.000 hectáreas y 4,5 quintales, y después bueno, tenemos en menores cantidades de hectáreas lo que es centeno, cebada y avena para cosecha. Si vamos a pasar a ver cómo fue la evolución de la siembra de estos cultivos, pueden ver en el gráfico cómo se fue distribuyendo en la frecuencia acumulada cada uno de ellos. Para empezar de alguna manera por el más importante en lo que a superficie se refiere, que es el trigo, lo pueden ver en la línea verde. Podemos ver que la fecha de siembra empezó desde principios de mayo y fue casi hasta mediados de agosto, fines de agosto. Tiene una distribución importante. En cambio, si analizamos el caso del garbanzo, vemos que la línea es mucho más vertical y la distribución fue mucho más concentrada la fecha de siembra. Se sembró todo el garbanzo, casi todo en mayo. Es importante hacer hincapié que los datos recolectados de garbanzo son casi todos de la parte norte del nodo, que es donde se hace el cultivo. Vamos a ver la distribución de la superficie sembrada por cada variedad de trigo. Y acá es donde también decimos que estas cosas empiezan a tener peso porque nos sirven para la toma de decisión. Como ven, la variedad de algarrobo fue el más importante en cuanto a la distribución de siembra, con un 34% de la superficie, Ceibo un 14%, Baguette 601 un 7% y Lapacho un 6%. Nos pareció importante dejar graficados toda la otra parte de este gráfico de torta, amén de que no estén representados con nombre y porcentaje las otras variedades de trigo, ya que para que vean la cantidad de variedades que se usan, además de las más importantes que están mencionadas. Ya pasando a lo que es soja, vamos a usar el mismo criterio, vamos a ver lo que es superficie, rendimiento, variedades y demás. Superficie, dijimos que teníamos más de 100.000 hectáreas evaluadas, hay alrededor de 85.000 de soja de primera, con un rendimiento promedio de 26,3 quintales, y unas 15.000 hectáreas de soja de segunda con 24,4. Y la evolución de siembra, tomamos el mismo concepto, lo dividimos en soja de primera y soja de fecha de siembra de segunda. Como ven, la fecha de siembra de primera es mucho más extendida en el tiempo, también lo estamos viendo como frecuencia acumulada, viendo que se comenzó alrededor de mediados de septiembre y fue hasta fines de diciembre. Y con respecto a la soja de segunda, comenzando a mediados de noviembre y también hasta fines de diciembre, pero bueno, como dije antes, mucho más concentrada. Si vemos, como vimos en trigo, la distribución de superficie por variedades, también vemos que hay un gran pool de variedades usadas dentro de los datos analizados. Y lo que notamos es que, bueno, la distribución fue mucho más importante que la del trigo. Vemos que Don Mario 4612 se quedó con el 17%, que fue la más importante dentro de todos los datos analizados. Nidera con el 14%, con 5.009, y las otras con menor proporción, como lo ven en el gráfico. Credence 497, Don Mario 40R16, Don Mario 4615.
creo que lo importante de ver acá es que hay un montón de otras variedades. Cuando pusimos en el gráfico y empezamos a analizar, vimos muchísimas variedades. Entonces, de alguna manera, creíamos que teníamos que agrupar todo esto, y lo que hicimos fue clasificarlos de acuerdo al grupo de madurez. Como en este gráfico, el 62% correspondía a grupo de madurez 4, con 64.000 hectáreas, el 31% del grupo de madurez 5 con 32.000 hectáreas, y el grupo 3 y grupo 4 con menos, el grupo 3 y 6, perdón, con menos proporción. Pero bueno, importante ver eso, en 105.000 o 110.000 hectáreas que analizamos, el 62% está sembrado con soja de grupo de madurez 4. Y creo que este gráfico que viene es uno de los más importantes, y creo el que a todos nos termina interesando cuando vemos cómo afecta el rendimiento con la fecha de siembra. Acá lo que hicimos fue clasificar los datos en tres, en el percentil 10, 50 y 90, para tomarlo de alguna manera, los del mínimo rendimiento, los del rendimiento medio y los del máximo, que sería el percentil 90. Vemos cómo la caída del rendimiento a medida que pasa la fecha de siembra, o que nos retrasamos en la fecha de siembra, va cayendo, y sobre todo con mayor impacto en los lotes en los mayores rinde. Si evaluamos la pendiente de la línea verde, vemos que es más importante. Lo que nos está diciendo es que a medida que pasan los días es más importante la caída de rendimiento. Bueno, y después de haber hecho todas estas cosas, lo que nos queda como recupero, lo que nos queda como ganancia, lo que nos queda como objetivo cumplido, por lo menos para esta parte del trabajo del nodo, es que, bueno, cuando estuvimos acompañados, es decir, cuando estuvimos por el que no se desarmen estos espacios, lo que obtuvimos fue información para la toma de decisiones, que puede ser, como lo que mostramos, todavía bastante sencilla, porque en realidad ha sido una cosa muy descriptiva, pero que queremos que esto se continúe, que se amplíe, cosa de que cada vez podamos obtener información más especial, más puntual, que nos lleve a tomar esas mejores decisiones, que era nuestro primer objetivo. Pero también lo que generamos a partir de la permanencia de este espacio es capacitación de las personas. Y no solamente en la parte técnica, es decir, que cada uno, lo que yo no mencioné cuando hablamos del tema de cómo nos dividimos para generar esta información, fue que en un principio estábamos de nuevo solos. Entonces, el primer análisis de campaña, que fue el de trigo, cada uno de los ATRs tomó como una parte de los datos y se ocupó de generar información sobre eso. Pero ya en el segundo hicimos como equipitos de trabajo por afinidad. Entonces hay un grupo de ATRs que se va a dedicar a todo lo que es malezas y herbicidas, otro que se va a dedicar a lo que es insecticidas e insectos, otros que se van a dedicar más a la parte de suelo, etcétera. Es decir, que también dentro de este grupo que son los ATRs nos hemos dividido en equipos de trabajo con la idea esa de estar acompañados, de hacer las cosas con otros para capturar todos estos beneficios. Y en realidad todo lo que resume esto es que nos está llevando al primer objetivo que nos habíamos planteado, y que era el afianzamiento del espacio. Y esto puede ser llevado no solamente a este espacio del nodo, sino también al trabajo en los grupos, en cada una de las regionales, o en los grupos de trabajo en los que cada uno esté. La participación es importante, el compartir es importante, la generosidad es importante, porque también eso genera el afianzamiento del espacio. Y bueno, en este caso todavía estamos en ese camino, es una cosa que no se detiene, y todavía nos queda mucho por hacer en estos tres objetivos, pero me parece que el tema del afianzamiento de los espacios en los cuales uno puede estar compartiendo con otros es fundamental. Y entonces, bueno, nosotros habíamos iniciado este taller con una pregunta, y la pregunta era: ¿solo o acompañados? Y entonces para nosotros, solos no, acompañados sí. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, un poco está planteado la situación, o sea, vimos un proceso de cómo el nodo encontró un motivo para seguir funcionando. Hasta ahora estamos contentos, es exitoso, pero el desafío de esto es cómo hacerlo crecer más allá del nodo. O sea, creo que como institución que pase esto en otros nodos estaría muy bueno.
y cómo capitalizamos este tipo de experiencias dentro de la institución para replicarlo y agrandarlo todo lo que más se pueda. Si bien vimos algunos datos técnicos, creo que es medio anecdótico. Lo que nos está mostrando acá es la potencia que tiene este tipo de trabajo colaborativo, de pensando entre todos. Entonces, por ahí, un poco en lo que le decía al principio era plantearles qué ideas tienen para aportarle al grupo de las personas que están involucradas acá. Muchos de los que estamos acá estamos dentro de ese nodo, pero pensando en cómo hacerlo más grande. Por ahí Leti nos puede contar todas las trabas que tuviste para terminar con un gráfico de tortas de cierta info, pero también estaría bueno pensar cómo lo hacemos más grande, qué potencialidad le ven, qué herramientas nos pueden ayudar, ese tipo de cosas que intercambiemos hoy acá. Así que si alguien tiene algo, levante la mano, yo le arrimo el micrófono y arranquemos. Comentario que quieran hacer, vamos que estamos entre amigos y démosle para adelante. Bueno, les cuento lo que me parece o lo que vi ahí. Desde ya que como decía recién, primero que nada solos no y acompañados sí, porque si no, no estaría, si no tuviese de acuerdo con esa frase, no estaría participando en un grupo. Y participar de un grupo mayor me parece más acertado aún. Ahora me parece que es un trabajo de los miembros de la regional y de la regional en su conjunto, y que podría estar enmarcado en los planes anuales de trabajo que tenemos, es decir, llegar a poder identificar qué nos hace falta, qué es lo que queremos y qué pretendemos para que estas personas que trabajan en el nodo, los ATR y los que participan, tengan un norte y puedan trabajar en función de esto, porque ahora está muy bueno, listo, esa info que salió, que fue lo primero que se ha hecho, bueno, desde este momento, pero por ahí, si las demandas nacen desde abajo, desde los grupos, me parece que eso es muy fuerte y puede darle entidad a esto. Desde esa manera me parece que podemos evitar caer en trabajar algo que a lo mejor otra red u otros productores ya lo están haciendo y no perder y no superponernos en el esfuerzo. Entonces, para mí me parece que un trabajito que podríamos hacer en las regionales es ponernos a pensar, y me parece que un momento es cuando estamos haciendo el plan de trabajo, pasemos al resto de las regionales qué pretendemos nosotros o qué nos está haciendo falta en nuestra zona, y por ahí vamos a encontrar cosas comunes, o por ahí un año no, pero me parece que por ahí viene la mano. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esto es como poner la primera zanahoria, decir, a ver, bueno, mantengamos el espacio, porque este espacio tiene mucha potencialidad. Es un espacio para mejorar la interacción de las regionales, que hoy por ahí no lo tiene. Es un espacio intermedio que nos va a ayudar a ser un poco más representativos en comisión directiva. Es un espacio que nos puede llegar a ayudar a interactuar con otros nodos de los cuales estamos bastante separados. Es un espacio que nos puede llegar a, con esta información, empezar apoyándonos en las relaciones que hay con las personas que están en los gobiernos, ayudar a trabajar con el tema de las políticas públicas. O sea, la potencialidad es muy grande. El tema era, el primer objetivo era hacer permanecer el espacio, y a partir de eso, bueno, seguir laburando en un montón de cosas. Sí sabemos que bueno, el primer salto, y sobre todo cuando es así grande, te da un montón de ganas y todo lo demás, y después que los saltos que se van produciendo después son cada vez más chicos, y entonces bueno, el desafío por ahí es sostener el espacio, el trabajo, el proceso, cuando vos vas viendo que los resultados son cada vez más chicos, o sea que hay que buscar nuevos, no sé, un montón de cosas. Sí, creo también que es importante que nosotros mostramos muchas cosas de lo que fue pasando y resultados directamente de
lo referido a lo técnico, pero creo que una cosa que encontramos también que se generan necesidades dentro del nodo, se generan necesidades de capacitación, necesidades de información, de investigación, que fue un punto importante también a ver. Sí, yo creo que el espacio del nodo es un espacio que está mostrando signos de crecimiento y de madurez. En los procesos de crecimiento de los grupos nos ha pasado, aquello que ya tenemos más de 10 años quizás como grupo, que se transitan momentos en los cuales uno va a un grupo porque quiere tomar datos, quiere con un sentimiento casi que diría egoísta, donde uno quiere ir a ganar información, es decir, un espacio de crecimiento técnico habitualmente, donde yo quiero nutrirme de la capacidad de los otros, que no está mal, pero no deja de ser un sentimiento bastante egoísta, ¿no? Y creo que una de las grandes fortalezas de Preside es que es una red de iguales, de gente que tiene inquietudes y que de pronto responde a la realidad de las redes nuevas, ¿no? Hace 100 años atrás el que realmente era sabio era el que tenía mucho conocimiento y lo guardaba, y sabemos que la fortaleza ahora justamente es compartirlas y cada vez más. Y me parece que bueno, el nodo también transitó ese camino, ¿no es cierto? Esas reuniones que íbamos eternas, donde hacíamos una ronda de novedades, hablábamos 3 cosas y nos planteábamos todo lo que nos faltaba hacer y no lográbamos nada, ¿no? Tener este clic que hubo en este momento me parece que ayudó a justamente a poner un objetivo común y poner un orden. Lo más importante de saber en este trayecto es saber a dónde vamos, no solamente es ir, ¿no? Y me parece que la excusa fue el análisis de campaña, porque la verdad es que los análisis de campaña, como decía recién Jorge, los buscamos del INTE, seguramente tiene más calidad y precisión y análisis estadístico que lo nuestro, pero lo importante es decir, bueno, arranquemos con esto, y aparece la necesidad de capacitación, y aparecen las necesidades de integración, y aparece la figura de Fabricio también, que cuánto ayudó al fortalecimiento de esta institución. Y creo que de alguna manera u otra las regionales nos empezamos a poner los pantalones largos también. Una de las discusiones o conversaciones que hubo cuando hicimos el encuentro de regionales del año pasado para redefinirnos, bueno, mucha gente pedía cuestiones técnicas y yo digo, no, en algunos casos las regionales no estamos a la altura de lo que es la institución. La institución se puso los pantalones largos mucho antes que las regionales. La institución había tomado un crecimiento y una dimensión y una trascendencia internacional y las regionales estábamos reclamando datos técnicos. Me parecía que como que de nuevo, como grupos éramos egoístas. Y no digo ese egoísmo, pero bueno, ese crecimiento se va dando en calidad, sobre todo institucional, en los grupos y en los nodos. Y la verdad que hablando por la regional de Maquena, a mí me da placer tener un grupo que tiene, no sé, digamos, diferencias etarias de chicos de 25, 26 años y señores de más de 70 y representando varias situaciones y donde vemos que el todo está dado por la experiencia de los chicos y digamos la fogosidad de los chicos y la experiencia de los grandes. Y quizás también cuando me ha tocado a mí como presidente también dejar la posibilidad de abrir la cancha y decir háganse cargo muchachos y soltar las cosas, es cuando más hemos crecido, ¿no? Sí. Entonces bueno, me parece importante que sí, tenemos que estar acompañados y tenemos que hacernos cargo y que este tipo de cosas son partes del dolor de crecimiento y que me parece que son más que valiosas. Sí. Hola, muchas gracias Leti y Mariano. La verdad que es sumamente satisfactorio que podamos crecer y nada, estaba acordándome de la plenaria del miércoles que Ezequiel Baraja nos dijo, che, yo me ponía el techo acá y lo que estamos empezando a hacer es a ponernos el techo más arriba con esto, ¿no? Creo que eso aplica justo a lo que estamos charlando hoy.
Y en ese sentido, para mí es donde veo algo que podemos mejorar mucho, es que esto requiere ya sea el análisis de campaña, como dijeron, que es un vehículo, pero podrá haber otros, es ver cómo logramos que haya un feedback entre este nodo y los integrantes, que son los grupos. Necesitamos aceitar ese feedback ida y vuelta, porque es lo que retroalimenta. Entonces, y además porque en la medida que mostramos y generamos y se generan estos datos, esta información o estas conclusiones, se va generando un mayor convencimiento, ¿no? Y de repente, en vez de 100.000 hectáreas, serán, no sé, no le pongo ningún número porque no tiene sentido, pero creo que ahí tenemos un poquito para trabajar, que esto que se va generando en el nodo vuelva a los grupos regionales, algo lo comentaban recién, sí, para que el grupo regional haga un procesamiento interno en el grupo y pueda devolverle al nodo algo mejorado, ya sea en necesidades, en cuestiones, sí, o en aportes distintos. Creo ¿seguro? Que tenemos que trabajar en aceitar ese ida y vuelta. Sí. Yo hago un solo comentario. Hablamos del ida y vuelta, de bajar al... Y ahí yo creo que aparece una figura que para nosotros es fundamental, como instituciones me parece que es fundamental, y no estamos trabajando lo suficiente para que sea fundamental como tiene que ser, que es la figura del ATR. O sea, cuando uno mira un poco todos los grupos en general de APRESID, hay como distintas, no sé, o valoraciones o formas de... o tipos de ATR, o sea, hay distintos ATR como cuántos grupos hay. Yo creo que ahí empieza ese rol, porque el ATR debería ser nuestro referente técnico institucional del vínculo de la institución con el ATR, mucho más aceitado y un lenguaje más común. Yo creo que el nodo logra esto, empieza a igualar el lenguaje entre ATRs. No sé cómo lo ven ustedes. Están, sí, y si ven esa figura como clave en todo este proceso de entusiasmar a los miembros, que mandame la línea de Excel, que es un dato, pero me puede ayudar un montón para que sea información, que la podemos transformar de otra forma. Yo creo que el espacio del nodo nos ayudó a vincularnos muchísimo como ATRs unos con otros y a igualarnos en muchas capacidades, y el hecho de poder tomar capacitaciones y tener talleres de trabajo en equipo fue súper importante para conocernos e interactuar entre los ATRs, y también así para vincularnos mucho más con la institución. El hecho de tener un vínculo directo, un día de trabajo completo con gente como Fabricio, como Sabrina, que son gente del staff, creo que nos ayuda muchísimo como ATR. Y con respecto a la vinculación con la regional y con la institución, creo que el ATR es casi que el punto más importante, porque tiene que lograr que cada uno de los miembros tenga interés particular para vincularse y meterse de alguna manera en la institución. Creo que ser parte de una regional también no es únicamente, como decían algunos en los comentarios, ir a llevarse cositas, sino es estar en una institución, estar vinculado a esa institución y participar de la misma. No, yo un poco lo que decía Alejo también, ¿no? Pero creo que el rol del ATR es fundamental, porque lo que remontaron ustedes en esta caída, en esta depresión del nodo fue fundamental, pero haciendo caso a la frase solo acompañado, creo que deberíamos acompañar nosotros también a los ATR para que esto sea sustentable, para que el nodo sea sustentable, porque los ATR solos creo que tampoco es. Los ATR acompañados salió algo buenísimo, pero creo que deberíamos acompañar, no sé, en nuestro caso los responsables de nodo, los responsables de acompañar al ATR al nodo y fortalecer eso, porque solo los ATR me parece que también se le va a poner la cuesta arriba, ¿no? Seguro. Es todo un proceso de integración que nos falta y que empezó con esto de mantengamos el nodo. ¿Por qué? Por todo esto que contamos.
Y ahora, por ahí la tarea que nos va quedando es esa, es decir, nosotros estamos con interés en el nodo y los ATR le pusimos muchísima fuerza a que permaneciera. Bueno, entonces, ¿cómo interesamos a las regionales para que estén cada vez más metidas en esto y que lo utilicen en el buen sentido de la palabra, que lo utilicen como lugar en donde llevar sus inquietudes, en donde buscar información, y lo más importante, que sea nexo entre las regionales y comisión directiva? Para mí ese es un espacio que desde el nodo no estamos utilizando con la suficiente fuerza y es un espacio importantísimo. Y la relación también con las otras personas que están, porque nosotros tenemos una linda relación, acá la hemos fortalecido con los ATR y con los representantes de nuestro nodo, pero también hay otros nodos que tienen un montón de cosas para compartir y que sería fantástico que podamos aceitar todas esas relaciones, porque de última la ganancia de esos tres como beneficios que yo les mostré se expresan en cualquier estado, o sea, llamemos regionales al nodo, llamemos nodos entre sí, llamemos nodos y comisión directiva, o sea, en todos los lugares en los cuales intercambio con otras personas y genera espacios en común, se obtienen esos beneficios. Y bueno, eso me parece que es una cosa que nos queda pendiente para hacer, que te diría que es la más difícil. Porque bueno, ahí tenés que entrar con un poco más de compromiso y más de compromiso de las personas y darle al nodo un espacio en las regionales, que por ahí eso no lo tenemos. Hablo por la mía, pero entonces bueno, hay como que empezar a darle la importancia a toda esta cuestión institucional que subyace dentro de todo esto que hemos hablado. Bueno, lo mío me sumo ahí, Leti, lo que dijiste al último. Era justamente más que nada tratar de aprovechar este espacio para... Fui escuchando algunas cosas, quizás el dato nuestro no sirve, el ATR, o sea, siempre estamos, o sea, salir de esa, y creo que hemos tenido durante el Congreso muchas charlas, en algunas estuve, en otras me comentaron, recuerdo la de Waze. Creo que lo que tenemos que cada uno, a algunos nos toca hoy día estar un poco más involucrado con la institución, pero lo que siempre y que no es fácil transmitir es que esto que pueden considerar, creo, como un éxito, que es el Congreso, creo que podemos, digamos, basarnos en eso. O sea, no es una casualidad o es un trabajo de uno o dos, es un trabajo de toda una red donde a lo mejor quizás el que todavía no le toca dice, ¿y yo para qué voy a dar mi datito si total ese datito no va a influir? Y la verdad que sí influye. Entonces, bueno, quizás dar el primer paso. Ahora le tocó a Leti estar en una situación que quizás desde la institución no, y en los otros nodos no ocurre, que es que los líderes de los nodos, los que, no líderes, pero los que están interviniendo deberían ser los socios y no los ATR, y no digo que esté mal lo de los ATR, pero fue una cuestión circunstancial porque nadie se hacía cargo, o la virtud de Leti de tomar la posta, pero lo que digo es, salgamos de la comodidad esa, y la verdad que bueno, nos puede gustar un poco más, un poco menos esto de lo institucional, pero salgamos, o sea, seamos solidarios con los otros y digamos, bueno, ahora doy mi granito de arena por la institución y participo. Entonces era más que nada hacer una arenga de ese tipo para que se sumen desde donde sea. Y quizás al principio puede parecer que, che, veo como que no la tengo clara. Bueno, justamente si no la tenés clara, ayuda a que entre todos la tengamos más clara. Gracias, Bachi. Persona más, decía el del colectivo. Sí, yo viví bastante el proceso del nodo. Bueno. Y me parece buenísimo cómo rearrancamos. O sea, Bachi lo hemos vivido y demás. Pero lo que pasó con el caso puntual de Leti, que se hizo cargo de algo, yo creo que ayudó a romper esa barrera que por ahí se tenía o se podía tener, que estaban los socios por un lado, los ATR por el otro. Cuando vos tenés la institución ATR que están tan comprometidos como cualquier socio, de hecho son socios, y APRESID son los socios, no es una oficina en Rosario. Todos hablan de APRESID Central y esa es otra cosa que tenemos que sacarnos de la cabeza.
preside un desparramo de gente en el país que tiene una oficina en Rosario. Y si el ejemplo que dijo Bachi fue así, o sea, nosotros a Presid no estábamos impulsando algo que era bueno para Presid, no querer, nadie querer agarrar la coordinación del nodo, por decirlo una pavada. Y son instancias que están demostrando que pueden, si uno le encuentra, costó encontrarle el rumbo, pero una vez que le encontrás el rumbo, ves que es por ahí y hay que meterle. Y yo, un poco la arenga que yo digo es, bueno, si esto no trasciende al nodo nuestro, en algún momento lo va a trascender cuando sea tan grande. En Presid pasan esas cosas a veces, que empieza alguien haciendo algo y de a poquito se va haciendo grande, y por contagio se lo absorbe toda la institución. Entonces, por más que lo veamos y queda en el nodo nuestro y no sale de ahí y demás, tenemos que seguir metiéndole todo el empeño y todo el esfuerzo para que, estoy seguro que si es bueno, a Presid lo va a tomar completo. Pasó con Aula. Aula empezó una persona, el proyecto Aula, y ahora hay charlas de Aula por todos lados, y es así crecen hoy las ideas dentro de Presid. Entonces no le aflojemos, por más que lo veamos que es en el nodo, que son 90.000 hectáreas y no son tantas. Bueno, a lo mejor con esos 90.000 vamos a empezar a hacer cosas y nos va a llevar a otra. Una cosa lleva a otra. En Presid pasa mucho eso. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Terminó? ¿Una más? Bueno, yo agradecer, porque también, bueno, nosotros estamos acá sentados y somos como los voceros de todo lo que pasó, pero todos los que estamos en el equipo de TR, y Fabricio también, y Sabrina, que nos dieron un apoyo impresionante, pero también agradecerles a los miembros de las regionales, porque también ellos por ahí tuvieron que cambiar la fecha de entrega de las planillas, los tuvimos que hincar para que los datos, etcétera, pero agradecerles a todos que pusieron su granito de arena para que esto sea, y bueno, y obviamente el pedido de compromiso para que podamos seguir avanzando, porque si solamente nosotros somos los que estamos queriendo hacer algo, pero también desde las regionales no encontramos el apoyo, se hace difícil. Así que agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Hola. Bueno, gracias. Damos por cerrado el taller. Solos no, acompañados sí, y metámosle cabeza que nos va a ir bien, seguro. Vamos.